Buenas tardes. Mi nombre es José Martín Hurtado Gálvez. Soy historiador queretano y miembro del Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Querétaro. Quiero compartir el día de hoy con ustedes un tema que tiene relación, pues, precisamente con el año en que estamos celebrando, el bicentenario de la consumación de la independencia. Si bien es cierto que que en el 2010 celebramos el bicentenario del inicio de la independencia, bueno, ahora estamos celebrando la consumación. Sin embargo, me parece importante que para poder también hablar de la consumación, pues tomemos en consideración también desde el inicio, es decir, desde la conspiración. Es por ello que para mí es un gusto poder compartir con ustedes este tema, esta plática que voy a darles a todos ustedes y que trata sobre las mujeres y los hombres que participaron en la conspiración de Querétaro en 1810. Y para ello voy a compartir pantalla. Muy bien. Bueno, como les digo hace un momento, pues es mujeres y hombres en la conspiración de Querétaro en 1810. Para poder hablarles de este tema, lo primero que quiero comentarles es cómo surge, en qué me baso, para poder hablarles de estas mujeres y de estos hombres. Entonces, lo primero que les comento es que en el año 2007, el Archivo Histórico de Querétaro, de aquí de nuestro estado, del estado de Querétaro, el Archivo Histórico, me publicó un libro que se llama Los queretanos en la conspiración de 1810. En ese libro, yo entre otras cosas, di cuenta de 105 hombres y mujeres, mujeres y hombres que participaron en la conspiración de Querétaro. 105 en ese momento. Con ello, lo que yo pude, pues, demostrar es que no eran nada más 4, 5 o 6 personas las que conspiraron en Querétaro. Si ustedes revisan, lo común es que los libros de texto pues aparezcan que los conspiradores eran los queretanos, unos cuantos. Cuando llegamos a 5, a 6, a 7 es mucho, digamos. Son unos cuantos. Entonces, yo con esto, bueno, pude demostrar que había, al menos en ese momento, yo conocía 105 mujeres, bueno, entre mujeres y hombres que habían participado en la conspiración de Querétaro en 1810. Ahora bien, aquí les muestro la portada del libro, es la que está del lado izquierdo, pertenece a la colección Historiografía Queretana, y así es el título, Los queretanos en la conspiración de 1810. Ahora bien, yo he seguido investigando al respecto, el tema es uno de las líneas de investigación que trabajo, la conspiración en Querétaro, de la independencia, digamos, y entonces a la derecha les muestro otro libro que después me publicó ya el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y que da un mayor número de datos que pues no había podido ofrecer, digamos, en este primer libro del 2007. Este otro, que ya es más reciente, bueno, pues ya ahí muestro más datos. Entre otros, que había 235 conspiradores, que son los que llego hasta la fecha. 235 entre mujeres y hombres. Yo aquí les voy a mostrar también, bueno, nada más a modo de ejemplo, no todos, algunos, 3 libros y 3 revistas para darles a conocer de que las investigaciones que llevo a cabo pues se han publicado tanto en libros como en revistas, en diferentes congresos nacionales, internacionales sobre historia, en particular, obviamente, en este caso, mi tema que es sobre la independencia en Querétaro. Entonces, estos son 2 libros. Hay un tercero que les muestro que es el blanco, que está del lado izquierdo. Se llama Epigmenio González e Ignacio Pérez, héroes queretanos de la independencia. Ahora bien, aunque aquí hablo solamente de estos 2 héroes, aparentemente la realidad es que dentro también menciono otros personajes de la independencia en Querétaro que, bueno, desmitifico varias cosas. Este libro me lo publicó la Secretaría de Cultura en el Fondo Editorial de Querétaro y ahí hablo de manera ya particular cosas como, por ejemplo, y doy a conocer datos inéditos de Ignacio Pérez, entre otras, por ejemplo, su verdadero nombre, su fe de bautismo, el acta de defunción, cuando se casó también con Guadalupe Rea, su testamento, algunos escritos de puño y letra de él, donde puedo demostrar, por ejemplo,
que él no vivía en la planta baja, como se ha dicho, y que los 3 taconazos de la corregidora, sino que más bien él vivía en la planta alta. También que él no estuvo peleando los 11 años durante la guerra de independencia. Al menos yo demuestro que en 1811 y 1812 vivía en Querétaro. Hay documentos que puedo demostrar, ¿no? Entre otras, por ejemplo, compra y venta de casas, compra y venta de tabaco, etcétera. También encuentro la casa donde, bueno, las casas, porque tuvo 3 casas al menos, o bueno, 2 casas y una más donde vivía, que eran la de lo que eran las cárceles reales, pero tenía 3 domicilios, bueno, tuvo 3 domicilios, y yo he encontrado 2 casas donde vivía, etcétera. Entonces, aquí puedo hablar, digo, les muestro para que vean que pues también hay otros libros donde he publicado algunas cuestiones sobre la vida de los conspiradores. Es un tema que a mí me apasiona, quiero decirles. De hecho, por ahí he escrito otros libros sobre, por ejemplo, la poesía, la función social de la poesía en Querétaro durante todo el siglo XIX hasta finales del Porfiriato, 1800-1911, y ahí tomo, obviamente, la parte de la independencia. También la parte del ejército, bueno, el Archivo Histórico de Querétaro me hizo el favor de publicarme 2 tomos del ejército realista, que bueno, ustedes pueden ver en un video en el cual también hablo de ello. Bueno, en fin, a la derecha les muestro en la portada de una revista del Reino Unido. Esta es de la Universidad de Glasgow y de la Universidad de Belfast, donde también ahí pueden encontrar ustedes artículos. Bueno, en este caso hay un artículo mío en esta revista sobre la independencia en Querétaro. Es una revista indexada y arbitrada pues a nivel internacional en el Reino Unido. Luego pueden aquí, les muestro otras 2 revistas. En el caso de la izquierda, pues es la Gaceta Vizcaína, es muy conocida, del Archivo Histórico Basagoiti, ¿no? De José María Basagoiti Noriega, que es el del Colegio de San Ignacio, que está en la Ciudad de México. Ahí también he publicado artículos sobre la independencia en Querétaro, en particular las mujeres, ¿no? Las mujeres en este artículo. Bueno, y también en la derecha, pues es una revista del Instituto Mora, perdón, uno de las instituciones más prestigiadas, ¿no? En la que se dedica a hacer la investigación seria. Y bueno, ahí me hicieron favor también de publicarme un artículo sobre la poesía en la ciudad de Querétaro durante la independencia, la importancia de la poesía en los conspiradores de Querétaro. Eso lo pueden encontrar ustedes ahí en esta revista. Esta es del 2010. Bueno, ahora, ¿por qué les muestro esto? Repito, para darle a conocer, digamos, de que lo que yo les voy a presentar el día de hoy no es lo que ya han escrito otros historiadores o que tome de un libro como segunda fuente, como una fuente, digamos, que mi único acervo, digamos, fuera esa fuente secundaria. No, lo que yo les voy a mostrar es lo que es producto de mis investigaciones, ¿no? Entonces, esto que les muestro es sobre todo basado en documentos originales, fuentes primarias del Archivo Histórico de Querétaro, el Archivo Municipal de Querétaro, bueno, del municipio de Querétaro, del primero es el Estado, también del archivo de la parroquia, archivo histórico de la parroquia de Santiago en Querétaro, donde tenemos documentos desde finales del siglo XVI incluso, y bueno, de otros archivos, ¿no? También hay de la GEN, etcétera, pero básicamente es el Archivo Histórico de Querétaro, que en Querétaro se encuentra en la avenida, bueno, en la calle Madero, número 70. Ahora, como yo les decía y les mostré algunos textos, nada más a manera de ejemplo, pues yo he continuado con mis investigaciones al respecto, que es un tema que me apasiona. De hecho, quiero decirles que es una de las líneas de investigación que yo trabajo. La independencia en Querétaro es quizá la línea más importante que yo trabajo. Bueno, entonces, ¿qué he encontrado? Bueno, no encontré desgraciadamente muchos datos de los primeros hombres, mujeres y hombres que mencionan en el libro del 2007, el que les mostré hace un momento que era de color azul. Algunas veces nada más lo que encontré fue dónde vivían, y eso basado en datos estadísticos, en censos, sobre todo el de 1826 y el de 1833. Estos censos no son libros publicados, son censos que están como fuentes primarias en el Archivo Histórico de Querétaro. Entonces ahí podemos encontrar una información tremenda. Y bueno, entonces ahí encuentro estas cosas. Sin embargo, encontré otros datos también en fuentes primarias en el Archivo Histórico de Querétaro. Y aquí les muestro ¿qué documentos encontré? ¿Qué fuentes primarias? De estos 235 conspiradores. Bueno, encontré fe de bautismo, actas de matrimonio, documentos de compra y venta de casas, testamentos, informes de trabajo, nombramientos de albacea o nombramiento de albaceas, cartas personales, poemas, padrones generales de habitantes, o sea, los censos, solicitudes de trabajo de quienes fueron conspiradores.
¿no? Entonces, esto es lo que yo en estos documentos me baso para poder hablar de estos 235 personas. Obviamente también confronto con documentos de la época, muchas veces algunos, corroborar algunos fuentes también ya secundarias, porque en algunos de esos personajes pues, son muy conocidos, y bueno, otros no, otros apenas los di a conocer yo. Y bueno, pues resulta que además de los datos encontré 43 firmas de ellos. No se las muestro las 43 porque sería muy cansado, pero ya están también publicadas las 43. No, esas 43 no, sí, me parece que sí las publiqué. No, esas no las he publicado. Bueno, entonces ahí están esto que les menciono. Ahora, para poder hablar de las mujeres, de los hombres, hay que comprender bien por qué se llevaban las reuniones a cabo de conspiración aquí en la ciudad de Querétaro, en Santiago de Querétaro. ¿Por qué? Bueno, pues hay que tomar en consideración varios puntos. Primero, se reunían desde 1808 los conspiradores. ¿Qué significa esto? Que no empezaron a conspirar en 1810. Desde 1808 ya estaban conspirando y hay documentos que los que podemos mostrar y demostrar eso. Dos, había bastantes simpatizantes de la causa, digamos, insurgente aquí en Querétaro, ¿no? Entonces, recuerden, yo les decía hace un momento que yo he encontrado al menos ahorita en esta, donde voy en la investigación, de 105 pasé ahorita a 235, que es los que he encontrado más recientemente. Entonces, había bastantes. Sabemos que había muchos más, pero no tenemos los datos. Se menciona un escritor de principios del siglo XX, por ejemplo, menciona que había 400, ¿no? Pero pues no tenemos los datos. Entonces, he estado rastreando y he logrado, repito, encontrar 235. Bueno, Querétaro era un bastión de fuerte apego a la monarquía. ¿Qué significa esto? Era muy difícil que la gente, el imperio, bueno, no el imperio, el gobierno virreinal pensara que aquí en Querétaro, que era una ciudad de fuerte raigambre realista, ¿no? De fuerte apego hacia la monarquía, pues estuviera llevando a cabo aquí una conspiración. Era ilógico, ¿no? Entonces, esa es una cosa que hay que tomar en consideración. Querétaro era, ¿por qué se reunían aquí? Porque era de difícil sospecha. Luego, 4, no nada más conspiraban, sino que también reunían armas. Yo encuentro ahí 3 casas, ¿no? La casa de, bueno, la tienda y la casa, la tienda de la Concepción, que también era la casa donde vivían los hermanos Epigmenio y Emeterio González Flores, ¿no? Ahí reunían armas, también en la casa de Francisco Araujo y en la casa del licenciado Sama. Entonces también había reunión, acopio de armas. Bueno, construcción y acopio. Ahora, entre los queretanos, y esto lo quiero subrayar sobremanera, había personas ilustradas que tenían pues, otras ideas dentro del mismo grupo. No nada más era levantarse en armas y ya. El caso particular que a mí me llama mucho la atención es del alférez real Pedro Antonio de Septién, de Montero y Austria. ¿Quién era este personaje? Bueno, era un alférez real, una persona que estaba en el digamos, en la toma de decisiones de la ciudad, nada más y nada menos que un alférez real, tenía una posición económica obviamente muy desahogada, además tenía acceso al poder, todo. Era una persona de alcurnia, digamos. Sin embargo, él era parte de los conspiradores y él proponía, al menos lo que hemos encontrado, 2 cosas. ¿Qué proponía? 1, que se le dijera a los indios, subrayo, no digo indios en un sentido despectivo, sino el término como se utilizaba en ese momento. Sabemos que se referían a los indígenas. Bueno, decía, hay que decirles a estas personas que el motivo por el que vamos a levantarnos en armas es para apoyar a Fernando VII, el rey Fernando VII en España. ¿Por qué? Bueno, tomen en cuenta que desde 1808, cuando Francia invade España, o el gobierno napoleónico francés, mejor dicho, invade España a partir del Tratado de Fontainebleau, pues va a abdicar, ¿no? En un momento dado, bueno, el rey lo quitan, digamos, y entonces, ¿quién es el que va a llegar ahí? Se ve obligado a quitarse, a salirse de momento. ¿Quién es el que llega? Pues el hermano de Napoleón Bonaparte, José Bonaparte, que incluso se le conoce como Pepe Botella, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que en Querétaro estaban diciendo, bueno, vamos a apoyar al rey para que regrese pues, a la monarquía española. Entonces, hay que tomar en cuenta que una gran cantidad de indígenas en Querétaro apoyaban al rey de España. Entonces, eso lo propone, repito, Montero y Austria. ¿Qué otra cosa propone? Bueno, propone que que se tome como estandarte del movimiento insurgente a la imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe. ¿Qué es esto? Bueno, que todos sabemos que cuando Hidalgo sale
bueno, de lo que en ese tiempo era el pueblo de Dolores, pasa por Atotonilco, ¿no? Toma la imagen de la iglesia, toma la imagen de la Virgen, la pone en una pica, ¿no? Una lanza, para ya darme a entender, y sale con el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Pareciera que a Hidalgo se le ocurrió en ese momento, pero la realidad es que eso ya había sido planeado desde los conspiradores, desde la conspiración en Querétaro. Entonces, esta idea, digamos, muestra estas dos ideas, pero sobre todo la segunda, muestra que la importancia que tenían las mujeres y los hombres, en el caso en Querétaro, la conspiración, porque estaban planeando no nada más, repito, qué iban a hacer, cuándo, sino acopio de armas y también varias de las cosas que son muy importantes para el inicio, la chispa, pero luego también el desarrollo, incluso la conclusión y posteriormente, después de la independencia, ¿no? La importancia que va a tener la imagen de la Virgen para todo este movimiento y posterior, repito, pues está basado en Querétaro, ¿no? En el caso de tomarla como estándar. Ahora, ¿quiénes eran los conspiradores de Querétaro? O sea, primero, ¿quiénes eran? Esta pregunta la voy a formular un poco más adelante de otra manera. Bueno, ¿quiénes eran los conspiradores? Primero, formaban una academia literaria que se llamaba los apatistas. La palabra apatistas viene de apáticos, es decir, querían mostrar que, pues, digamos, eran apáticos, valga la redundancia, a la política, que no les interesaba la política, que realmente se reunían en qué, pues en una academia literaria que se llamaba los apatistas para hablar precisamente de temas literarios, ¿no? Ese es un punto, ¿no? Ahora, ¿quiénes se reunían ahí? Pues no se iban a reunir los 235, hubiera sido un conglomerado y los hubieran agarrado ahí, no. Se reunían obviamente pues los cabecillas, los principales, los que eran, digamos, entre comillas, digamos, pues como el cerebro del movimiento, los que participaban de este cerebro en el movimiento. Y entre ellos los que siempre nos mencionan son 4, 5, 6. De las mujeres nada más mencionan a la corregidora José Ortiz de Domínguez. Bueno, segundo, había muchas personas que bueno, participaban, repito, en la conspiración, ¿no? Eran de diferentes clases sociales, de estratos sociales, de trabajos, etcétera, ¿no? De diferentes edades, etcétera. Entonces, todo ello permite imaginarnos, ¿no? Cómo era el movimiento en ese momento. Eran mujeres, hombres, jóvenes, adultos, ya no tan adultos, un poco ya más grandes de edad, ¿no? De diferentes clases sociales, como suele llamársele, etcétera. Ahora, ¿por qué no todos, repito, se reunían ahí, digo, en las casas cuando hablaban de literatura? Porque, repito, hubiera sido ilógico, ¿no? O sea, los hubieran capturado, ¿no? Ahora, vamos a ver esta otra parte. Ahora, ¿qué cosa es esto de la Academia Literaria en Querétaro y por qué es importante? Bueno, hay que tomar en consideración que en el caso de San Miguel el Grande, lo que hoy es San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato, cuando se reunían los conspiradores, ahí estaba Ignacio Allende, etcétera, cuando se reunían, ¿qué pretexto, digamos, entre comillas, utilizaban para reunirse? Entonces nosotros vemos los documentos y el pretexto es que se reunían para llevar a cabo saraos. ¿Qué son los saraos? Bueno, sarao es lo que nosotros hoy podríamos, digamos, como entre comillas, traducir como tardeada, baile, fiesta informal, bueno, todas las fiestas son informales hasta cierto punto, pero hay algunas que tienen cierta formalidad. Bueno, entonces, los saraos eran las reuniones donde se juntaban a bailar, a cantar, a tomarse una copa, un café, un chocolate, un agua de Jamaica, un agua de horchata, es decir, disfrutaban del ambiente, ¿no? Departían con sus amigos, pero era algo informal. Entonces, como se reunían, pues, ¿cuál es el problema? Están disfrutando, están, como diríamos hoy, pachangueando, no hay ningún problema. En Querétaro no. En Querétaro se reunían, el pretexto era una academia literaria. Aquí llama la atención que, fíjense, no era un baile, un sarao, era una academia literaria. ¿Esto qué nos dice? Que el ambiente cultural, en particular literario, que había en la ciudad de Santiago de Querétaro, al menos en ese momento, bueno, yo en otro libro que publiqué demostré que pues, todo el siglo XIX y principios del XX fue muy importante la literatura, el ambiente literario en nuestra ciudad. Un paréntesis, acabo este paréntesis. Ese libro se llama, bueno, La función social de la poesía en la ciudad de Querétaro, 1800-1911. Lo publicó el municipio de Querétaro. Bueno, volviendo al punto entonces, por si les interesa. Bueno, volviendo al punto entonces, ¿qué significa esto? Que a diferencia de San Miguel el Grande, aquí el ambiente literario era tan fuerte que
el pretexto era una reunión de literatura. Tómense en consideración que si hubiera sido rarísimo, ¿no?, extraordinario, una academia literaria, pues hubieran llamado inmediatamente la atención. Entonces, era cotidiano, digamos, el ambiente cultural, literario en nuestra ciudad, ¿no? Ahora, ¿era nada más un pretexto? ¿Nada más se reunían para eso y realmente hablaban solamente de política? Bueno, pues resulta que no. Como les pueden ver ustedes ahí, no eran tertulias, como suelen llamarnos, desgraciadamente, todavía muchos libros de historia oficial, desde hace bastantes años, que nos dicen que en Querétaro eran tertulias literarias o tertulias informales. No eran tertulias. La tertulia, en todo caso, hubiera sido algo parecido al sarao, que pasaba en San Miguel el Grande. En Querétaro no había tertulias. Era una academia literaria llamada Los Zapatistas, donde había un presidente y había un secretario, donde se escribía y se leían poemas, artículos, escritos, ensayos literarios. Por ejemplo, el presidente, ¿quién es? Bueno, ¿quién era? Era el presbítero José María Sánchez, uno de los principales conspiradores de Querétaro. Entre los secretarios, por ejemplo, tenemos uno muy famoso, bueno, dos muy famosos, les voy a decir dos. Uno era Ignacio Pérez, Epigmenio González, perdón, disculpe. Epigmenio González era secretario, Epigmenio González. ¿Quién otro también fue secretario? Bueno, fue Antonio Telles. Antonio Telles es uno de los principales conspiradores de Querétaro, pero subrayo, además de eso, para 1823 él es el que va a traer a Querétaro, nuestra ciudad, las escuelas lancasterianas. Es muy importante para nuestra historia. Desgraciadamente, bueno, no se le ha dado la importancia que tiene. Yo estoy haciendo un libro ahorita sobre estas cuestiones y espero algún momento, bueno, ojalá y se pueda publicar. Entonces, aquí les muestro también poemas que podemos, hemos encontrado y que son, por ejemplo, de Pedro Antonio de Septién Montero y Austri, el mismo que decía, ¿no?, de respecto de llevar al estandarte de la Virgen de Guadalupe y decir que iban a luchar a favor de Fernando VII. Bueno, ¿de quién más? Pues de Mariano Acosta Enríquez, de Antonio Telles, el profesor de primera letras. En ese tiempo se les llamaba preceptor de escuelas de primera letra, lo que llamaríamos maestro de primaria. Bueno, también Juan Nepomuceno Mier Altamirano, Epigmenio González, uno del primer mártir de la independencia en Querétaro, que estuvo más de 30 años preso en las Filipinas, y que bueno, ya regresa, ya no se queda en Querétaro, se va a vivir a Guadalajara, a la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco. Y bueno, y de Miguel Hidalgo también, ese es muy conocido, pues es el cura Hidalgo, ¿no? ¿Y por qué de él? Bueno, pues porque él venía aquí, él era uno de los también los que participaban en la conspiración. Aquí les muestro un poema, no lo voy a leer, ustedes tienen el video, pueden ponerle pausa y leerlo con calma. Este poema lo escribe Epigmenio González y se lo dedica a José María Piña, que es un compañero suyo que está estaban presos, perdón. Es decir, la actividad literaria era parte común de los conspiradores. Quiero hacer mención aquí también que este poema, la primera persona que lo da a conocer es un historiador jalisciense, que es Agras García de Alba, y que bueno, él lo da a conocer, él ya murió, bueno, en paz descanse, y él da a conocer originalmente este poema. Aquí está la segunda parte del poema, ustedes pueden leerlo con calma. Bueno, ahora, ¿dónde se reunían estas mujeres, estos hombres? ¿Dónde se reunían? Para 1808 se reunían en 4 casas. Aquí les escribo los lugares y, bueno, la casa de la persona en aquel entonces y el lugar de su actual ubicación. Vean ustedes, por ejemplo, que el primero es la casa del presbítero José María Sánchez, que está en la calle de Pasteur, aquí en Querétaro, que es muy conocida, está cerquita de la avenida Calzada Zaragoza o Avenida Zaragoza, mejor dicho, que está en el centro histórico. Y hay otras, también otra en Pasteur, bueno, en el 62, hay otras casas, ¿no? Bueno, entonces, en estas casas que ustedes tienen ahí en su pantalla, se reunían estas 4 en 1808. Ahora, para 1810 se reunían, además de esas 4, en otras 7. O sea, en total eran 11 casas. Aquí les apunto, les escribo las casas en donde se reunían, que también ya lo he publicado. Todos estos datos han sido publicados desde hace bastantes años. Bueno, no bastante, pero algunos años, en algunos libros, revistas, etc. Ahora, subrayo nada más la última casa, la que está ahí al final, que es la casa de Ignacio Pérez. En particular, en una de esas, que es la calle de Malfajadas número 2, así se llamaba la calle, Malfajadas. Bueno, que hoy es la calle de Independencia número 25.
ahí quiero subrayar que, por ejemplo, esa casa, la actual casa que está ahorita en Independencia número 25, no es la casa de Ignacio Pérez. Eso es una casa, bueno, la de él, pues la tiraron, construyeron una nueva casa, porque esa casa, pues es, digamos, más moderna. Me cuentan, yo no he podido entrar, no me han dejado las personas, bueno, ni a mí ni a nadie de los que hemos ido, no, con otras personas que he invitado, pues para ver si hay alguna cosa original, etcétera, pero me dicen que sí, que hay una parte, un muro que tienen ahí, no sé cómo estará, no, que bueno, sí es original. Lo demás es nuevo. ¿Cómo sé entonces que esa casa es donde vivió, en este caso, el héroe, el que llevó el mensaje de la corregidora allá a Allende? Bueno, se lo mandaba a Allende, se lo lleva a Hidalgo también, una vez que no lo encuentre en San Miguel el Grande, que se va con Juan Aldama y se van juntos hasta el pueblo de Dolores y ahí van a encontrar a Allende y a Hidalgo. Bueno, ¿cómo puedo saber que él vivía ahí? Porque encuentro en el otro libro, disculpen, le voy a regresar para que ubiquemos el libro, perdón tantito, este libro que les mencionaba que está del lado izquierdo, de color blanco que tiene el suaje en medio, este círculo, esta perforación, digamos, este suaje, se llama Pigmenio González Ignacio Pérez, Héroes Queretanos de la Independencia. En este libro que me publicó, me hizo favor de publicar la Secretaría de Cultura a través del Fondo Editorial de Querétaro. Bueno, en este libro yo muestro, entre otras cosas, varios documentos y también publico los facsímiles, es decir, las copias fotostáticas de los originales que están en el Archivo Histórico de Querétaro y en otros archivos, ya les mencioné algunos, la Parroquia de Santiago, etcétera. Y ahí muestro, entre otras cosas, por ejemplo, que Ignacio Pérez, pues él en 1811 y 1812 vivía en Querétaro, no estaba peleando como se nos ha dicho durante muchos años. Él estaba viviendo en Querétaro. ¿Cómo lo puedo saber? Bueno, porque hay documentos donde él firma de compra y venta de casas, compra y venta de tabaco. ¿Y cómo puedo saber que esa es su firma? Bueno, porque cuando hice esta investigación encontré 14 Ignacios Pérez. 14. ¿Cómo puedo saber cuál es el verdadero? Y que no es Ignacio Pérez Cano, como nos han hecho creer, ¿no? ¿Cómo puedo saber cuál es el verdadero? Bueno, porque también encontré escritos originales de puño y letra de él cuando él era alcaide de las cárceles reales, ¿no? Entonces, Ali, por ejemplo, hay un documento donde él firma de recibido, recibe un preso, luego hace otro documento, lo firma, donde da de alta al preso, luego hay otro documento donde él da un informe de cómo estaba todas las cárceles reales, cómo se encontraban, en qué condiciones, etcétera, incluso las letrinas, todo. Y dice, entre otras cosas, que él vive en la planta alta, no en la planta baja, lo cual echa por tierra la idea de que la corregidora le dio los 3 taconazos y que él estaba abajo, subió corriendo, esas cosas. Y bueno, y así como esa, también encuentro el nombre de su esposa, Guadalupe Rea, encuentro también su testamento y lo publico, el testamento de Ignacio Pérez, no sé, en el acta de matrimonio de sus padres, y ahí voy rastreando lo que es un historiador, bueno, todos sabemos, pues es que no encontramos un documento y ya nos maravillamos, ¿no? Tenemos que corroborar y empezamos a rastrear y buscamos en diferentes lugares hasta que nos damos cuenta. Bueno, entonces, la firma, que por cierto, repito, fueron 14 Ignacios Pérez, 2 de ellos se llamaban Ignacio Pérez Cano, encontré 2 que se llamaban igual, tenían diferente trabajo, etcétera. Bueno, el verdadero era José Guadalupe Ignacio Pérez Álvarez. Ese es el Ignacio Pérez que nosotros tenemos como héroe. Bueno, entonces, ¿por qué subrayo esto? Voy a regresar, voy despacio para que veamos dónde nos quedamos, perdón. Porque aquí, esta casa que les estoy diciendo, pues puede encontrar que él vivió bueno, compró esa casa, vive en esa casa, lo que hoy es, repito, pues Independencia número 25. Y es una casa nueva, pero bueno. Y ahora, y así como esas otras, pues he ido rastreando y encontrando dónde vivían, dónde estaban las casas, dónde, todo este tipo de cosas. Ahora, ¿qué población tenía la ciudad de Querétaro para 1810? Bueno, hay varias formas de saber. Yo me baso en varios documentos que he encontrado, repito, originales, tanto fuentes primarias como también lo que han publicado algunos historiadores, he corroborado, he confrontado, publicaciones también de la época, al menos del siglo XIX, etcétera. Bueno, pero hay un documento muy importante. Este documento lo escribió el corregidor Miguel Domínguez. En este documento, él dice, lo publica la escribe esta carta en 1808, y dice que en Querétaro, en la ciudad de Santiago de Querétaro, había 50,000 almas, o sea, 50,000 personas, habitantes. Eso lo dice en 1808. A partir de los censos, de otros documentos, de una serie de cosas que uno hace, que voy trabajando, voy investigando,
yo puedo afirmar, esa es una afirmación que yo hago, que para 1810, es decir, 2 años después, la población de Querétaro era de 54,500 habitantes. Esa era la población de la ciudad de Querétaro, de la ciudad, Santiago de Querétaro. 54,500 habitantes. Ahora, este documento que les muestro es precisamente esta carta que escribió el corregidor de letras, Miguel Domínguez. Ahí pueden ver ustedes en el lado derecho la firma del licenciado Miguel Domínguez, y también pueden ver al inicio la fecha, ¿no? Que es del 20 de, bueno, ahí podemos ver de 1808, ¿no? Febrero, 20 de febrero de 1808. Ahora, aquí es donde él dice que hay 50,000 almas en 1808. ¿Dónde está este documento original? Una vez más, insisto, en el Archivo Histórico de Querétaro. Ahí se encuentra este documento original en el archivo histórico. Este es un facsímil, es una copia fiel, digamos, de la misma, del documento original. Ahora, ¿a qué se dedicaban los conspiradores de Querétaro, las mujeres y los hombres? ¿A qué se dedicaban? Porque hemos oído, bueno, eran los conspiradores, sí, pero no se la pasaban nada más conspirando y bueno, ¿de qué vivían, digamos, no? Entonces, bueno, aquí les muestro de estos 235 lo que he encontrado. Del lado de la izquierda, la columna, pongo la actividad. Del lado de la derecha, pongo el número de casos que he encontrado. Pueden ustedes ver, por ejemplo, abogados, encontré 8. 8 abogados eran conspiradores. Administradores, 2. Y así van viendo, ¿no? Agrimensores, bachilleres, boticarios, etc. Curas, subrayo hasta mero abajo, en los cuales hay frailes, presbíteros, etc. Hay 35. Entonces, ustedes pueden ver que una gran cantidad de curas, de religiosos, sacerdotes, bueno, presbíteros, frailes, participaron en la conspiración de Querétaro. No estoy hablando a nivel nacional, de Querétaro. 35 religiosos estaban en la conspiración de Querétaro. Luego, ¿qué más podemos ver ahí? Vean ustedes, me voy a ir de militares. Ustedes ven arriba están empleados, gobernantes, etcétera. Pero luego hay uno que dice militares, y ustedes pueden ver que hay 36. Me regreso al anterior, vean ustedes. Curas, bueno, religiosos hay 35, militares 36. Entonces, ¿de qué había más o a qué se dedicaban más los quienes participaron en la conspiración? A la milicia, en primer lugar. Segundo lugar, al clero. Y había de otras funciones, otros oficios, otros trabajos, otros puestos, digamos, ¿no? Ahí pueden ustedes ver. Ahora, aquí quiero ver, bueno, al último voy a dejar la parte de las mujeres para mencionar esta parte. Bueno, de oficios yo pongo que había 27, pero ahí les pongo del lado izquierdo, ustedes pueden ver ya con calma, por ejemplo, aguardenteros había 1, amanuense, o sea, los escribanos había 2, arriero 3, barberos al que corta la barba, el cabello 3, etcétera. Entonces, esos eran los a qué se dedicaban. Ahora, ¿por qué pongo las mujeres aquí si ese no es un oficio? Bueno, lo pongo porque no he encontrado, digamos, mayor información de las mujeres. Desgraciadamente, cuando uno revisa, por ejemplo, los censos, ¿qué es lo que dice? Dice el nombre del señor, la edad, su nombre, la edad, el oficio, y luego dice, y 3 mujeres habitan la casa, 4 mujeres y 2 mujeres. O sea, ni siquiera nos dicen el nombre. A veces de chiripada ponen la edad, a veces llegaban a poner el nombre, pero nunca ponían aquí, o rara vez, es muy rarísimo que uno encuentre a qué se dedicaba, porque sí hay documentos, pero no en los censos. Hay otros documentos donde sabemos que se dedicaban a diferentes cosas, a las mujeres, pero no siempre. Por eso yo ahí escribo, solo se contemplaron las que no se sabe su trabajo. De 3 sí sabemos, ¿no? Entonces, de 17 no sabemos. Pero en total, digo de 3, perdón, de 20, en total son 24, entonces son 7, 4, 5, 6, 7. Entonces, de 17, digamos, de las que, como digo ahí, se contemplaron las que no sé su trabajo, pero de las otras sí. Entonces, ¿por qué las pongo estos aquí? Bueno, para mencionar que, bueno, también ellas eran, digamos, consideradas también como una especie de, pues de trabajo, o se podían ubicar como actividad que ellas realizaban, por un lado. Pero por otro, subrayo, me importan mucho porque también ellas participaron en la conspiración. Entonces, ustedes pueden ver ahí la suma que en total nos da 235. He encontrado datos de 156, no sé de 79, no he encontrado datos a qué se dedicaban y en total me da los 235 mujeres y hombres que llevo hasta la fecha.
Ahora, ¿qué resultado tuvieron los conspiradores de Querétaro en 1810? O sea, estos conspiradores de Querétaro de este año, ¿cuál fue su resultado? Porque sabemos que eran conspiradores, bueno, y después, ¿qué pasó? Bueno, aquí les muestro los datos que he encontrado. Por ejemplo, del lado izquierdo pongo el resultado final y del lado derecho la cantidad de personas que tuvieron ese resultado de estas 235. Por ejemplo, vamos a ver. ¿Cuántos fueron acusados ante la Inquisición? Uno nada más. Arcabuceado, ¿no? Como esas, como especie entre que tiraban flechas, pero parecía como con gatillo, ¿no? El arcabuz. Bueno, uno nada más. ¿Cuántos fueron colgados? Uno. Y así pueden ver ustedes, ¿no? Denunciados, fíjense cómo sube muchísimo, 29, pero nada más fueron denunciados. No he encontrado, no lo sé, qué pasó después de esa denuncia, si realmente los arrestaron, si, o sea, no he encontrado, perdón, datos al respecto. Ahora, ¿cuántos fueron detenidos y luego puestos en libertad? 28. Ahora, aquí llama la atención estos que les puedo mostrar. Fusilados fueron 15 y, por ejemplo, fusilados y colgados 3, fusilados y degollados 3. Primero los fusilaban, luego los colgaban, primero los fusilaban, luego los degollaban, etc. En total me da, bueno, uno indulto, en total me da los 235. Ahora, voy a nada más dos ejemplos digamos, de documentos de donde podemos ver que ellos participaban en la conspiración tanto en 1808 como en 1810. Este primer textito que les pongo ahí, este fragmento, pues es precisamente un texto que va a escribir Rafael Arias y él certifica que Manuel Moctezuma y Velasco, que era conspirador de Querétaro, participaba desde 1808. Entonces ahí podemos observar, bueno, los dos fueron conspiradores que participaron en la conspiración desde 1808. Este es un escrito que fue publicado el 1 de octubre de 1833, bueno, la carta, porque iban a cobrar una pensión aquellos que habían sido conspiradores. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahí? Que algunos se hacían pasar. ¿Cómo podemos saber si realmente habían participado en la conspiración? Bueno, porque sus nombres aparecen también desde otros documentos donde puede uno corroborar que sí, efectivamente, desde 1808 estaban participando. ¿Sí? Otros en 1810. Entonces, este documento es el de 1808. Ahora, en este otro, el ciudadano, bueno, Antonio Guevara, ahí pueden ver también su firma, vecino de esta capital, de la ciudad de Santiago de Querétaro en aquellos años, ante vuestra señoría, dice ahí, expone, entre otras cosas, su adhesión a la independencia, ¿no? Y que dice ahí, afirma que desde el año 10, o sea, 1810, ¿no? Lo persiguieron. ¿Por qué persiguieron a este hombre? Bueno, lo persiguieron precisamente porque, fíjense lo que hacía él, bueno, entre otras cosas, aquí no lo menciono, pero bueno, él precisamente arrancaba entre otras cosas, los carteles que ponían en contra de los conspiradores y entonces lo perseguían. O sea, él era uno de los conspiradores, ponían, se busca, y él iba y los arrancaba, ¿no? Bueno, ahora, ¿y las mujeres quiénes son? Bueno, 24 yo he encontrado. Entonces, del lado izquierdo, bueno, la columna número progresivo, el nombre de la mujer y el nombre del pariente masculino. ¿Por qué es importante el nombre del pariente masculino? No es porque ellas por sí solas no valgan. Claro que sí. ¿A qué me refiero? Porque se puede cruzar la información. Es decir, en la medida en que veo quién es ella y quién es él, pues entonces uno puede rastrear más fácilmente, digamos, muchos datos, documentos que le permiten a uno pues ir armando el discurso histórico a partir de estos datos, ¿no? De la relación de ambos. Entonces, por ejemplo, podemos ver ahí que la primera mujer que escribo, María Justa Aldama y Patiño, pues ella era hermana de Juan Aldama. Juan Aldama, recuerden que es muy importante porque pues nada más y nada menos es uno de los principales iniciadores de la independencia junto con Ignacio Allende, el cura Hidalgo, etc. Bueno, era hermana de Juan Aldama, pero era esposa de José Ignacio Villaseñor Cervantes, o sea, de aquí de Querétaro. Y además era la madre de José Ignacio Villaseñor Cervantes y Aldama. Entonces era una mujer que tenía pues dinero, alcurnia, etcétera, que aquí en Querétaro, pero vivía en Querétaro. Su esposo era bueno, su esposo y su hijo, uno de las personas más importantes, digamos, aquí de la ciudad. Y ella está acusada, o sea, ella es parte precisa, bueno, de los mismos conspiradores.
Ahora, vean ustedes que hay otros dos mujeres, la 2 y la 3, ¿no? Francisca Altamirano y Mariana Bustillos, que no pongo el nombre del pariente, no lo pongo porque lo desconozco, no lo podemos inventar. Sabemos que ellas serán parte de la conspiración, aparecen en los documentos, pero no sabemos, yo no sé, digamos, cuáles eran sus parientes. Pueden ver ustedes ahí, por ejemplo, una que era al parecer la hija de Pigmenio González, ¿no? María Antonia Cervantes, que luego, igual que su hermano, van a reclamar un dinero, ¿no? Al gobierno del estado, porque dicen, bueno, nosotros somos hijos del héroe, de Pigmenio González, perdón, y pues necesitamos también una recompensa, ¿no? Por los servicios prestados a la patria que llevó a cabo mi padre, o sea, Pigmenio González, bla, bla. Bueno, tenemos otros, por ejemplo, ahí, bueno, Rosalía Cervantes, que muchos creen que era su sirvienta, porque así aparece al principio. Acuérdense que ella estaba, bueno, no, perdón, acuérdense, bueno, se los comento, él estaba casado originalmente con una mujer de apellido Juárez, pero esta otra, ella ya había muerto, pareciera que era su sirvienta, pero realmente al parecer no era su sirvienta, era su mujer, y tenía ahí sus dos hijos, esta es la hija, y bueno, tenía aparte un hijo. También está la hija de Miguel Domínguez, ¿no? María Josefa Domínguez Alarcón, que luego la confunden, ¿no? Un paréntesis con esto de lo de Ignacio Allende, que con la corregidora y esas cosas, que no me voy a meter. Bueno, esta es la hija con la que la confunden. Vamos a ver la siguiente. Aquí ustedes pueden ver otras personas, digamos, está el nombre de la mujer, del lado derecho está, repito, el pariente, no de todos, porque no de todos lo conozco. En algunos casos incluso no sé los apellidos, nada más se sabe de una tal Mariana, ¿no? Desconocemos sus apellidos, los desconozco, pero bueno, ahí está. Y vemos hasta la número 24, y aquí, bueno, la primera es la más conocida, la historia nacional, que es Josefa Ortiz de Domínguez, la esposa del corregidor, ¿no? Tenemos también las hermanas Manuela y Teresa Osores, que eran hermanas del cura, ¿no? De la parroquia de Santana, Félix Osores Sotomayor, que por cierto tendríamos que tenerle mucho más apego en nuestra historia aquí en Querétaro, porque gracias a él es que el Estado sobrevivió como Estado. Pero bueno, es otro tema. Ellas están acusadas también de participar en la conspiración, aunque después también van a pasarse del otro lado y ellas van a estar del lado cuando ya se descubren y todo, pues niegan todo, igual que todos los demás. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues que se van a apoyar a los realistas. Bueno, y así tenemos varios, ¿no? Tenemos varias mujeres. En total son 24 mujeres. Ahora, años en que fueron denunciadas estas mujeres. En 1810 hay 7 casos, en el 1811 6 casos, 1818 2 casos. Ahora, en 1812, 14, 17, 19 y 1820 hay un caso, ¿no? Cada uno, en cada uno de estos años. Y no encontré nada en los años 1815, 1816 y 1820. ¿Por qué llama la atención esto? Fíjense ustedes que en el 10 hay 7 casos. Cuando está iniciando la conspiración, cuando está toda la efervescencia del movimiento. Para 1811, vean cómo va bajando, desciende, 6, de 7 a 6. Para el 1818 ya nada más hay 2 casos que se mencionan, al menos que yo he encontrado. Y vean los otros años, además hay 1. Y en algunos, en 3, no encontré ningún caso. Lo anterior me lleva a 2 reflexiones. Primera reflexión, que la moneda estaba en el aire en 1810 y 1811. ¿Qué significa? Bueno, había una serie de batallas y estaban ganando una buena cantidad, por ejemplo, en algunos lugares, los insurgentes. ¿Y esto qué indica? Bueno, que precisamente, pues era como un aliciente para que muchas personas también se sumaran a la insurrección, ¿no? En cambio, vean ustedes, por ejemplo, que después va descendiendo el número de participantes, al menos los que yo he encontrado. ¿Por qué se da eso? Me parece que es porque precisamente Querétaro era una ciudad fuertemente vigilada, fortificada por las fuerzas realistas, de tal manera que era muy difícil, digamos, ser conspiradora, participar como participante, ¿no? De la conspiración, o bueno, ya en ese momento ya no era conspiración, ya era el movimiento insurgente, y no recibir una refriega, digamos, ser acusada de esto, lo otro, aquello, meterla en la cárcel, etcétera. Entonces las mujeres viven, más bien permanecen al parecer ocultas, pero no creo, y por lo que yo he estado encontrando, que es que no quisieran participar, perdón, sino me parece que más bien había un cierto temor. Lo mismo va a aparecer en el caso de los hombres. Bueno, y sobre todo lo vi en la cuestión de los
de los militares. Pero bueno, volviendo al punto. En concreto, de las 24 mujeres que encontré, 12 fueron denunciadas, 6 fueron hechas prisioneras y de 6 no supe qué les pasó. Aquí podemos ver quiénes son las denunciadas. No las leo, ustedes tienen ahí para que le pongan pausa si quieren leer con calma los nombres. Estas son las mujeres que encontré que fueron denunciadas. Estas fueron arrestadas. Las otras se les denuncia, pero no sé qué más pasó después de que las denunciaron. En cambio, estas sí las arrestaron. La que está hasta abajo es la más conocida, Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora, fue arrestada. Y de estas otras 6, no localicé datos mayores de ellas, ¿no? No supe qué pasó. Vean ustedes que hay una de ellas que es Guadalupe Rea, ¿no? Guadalupe Rea era la que es esposa de Ignacio Pérez. Bueno, que era esposa. Ahora, había otras mujeres. Estas mujeres, sin embargo, no las pongo en aquella lista, estas otras 5. ¿Por qué no las pongo? Bueno, porque quienes fueron denunciados fueron sus parientes, en este caso sus esposos. Del lado derecho podemos ver los que fueron denunciados. Está Juan Nepomuceno Mieri Altamirano, Antonio Teis, el que les mencioné que es el profesor de escuelas de primera letras o preceptor de escuelas de primera letras, y otros más. Mariano Hidalgo, que no tiene relación con el cura Miguel Hidalgo, aunque el apellido sea el mismo. Y otros más. Entonces, ellos sí fueron denunciados, aparecen, pero las esposas no aparecen ni en la denuncia, ni en los arrestos, ni nada. Entonces, tengo mis reservas y como no puedo mostrar con fuentes primarias o decir aquí ellas fueron también participantes, las pongo aparte. Sin embargo, aclaro, es muy probable que ellas también participaran. Vean, por ejemplo, que las esposas de otros conspiradores sí fueron denunciadas, algunas arrestadas, y eran parte de, bueno, familiares de los conspiradores, el hermano, el esposo, etc. Entonces, es muy raro que estas otras 5 mujeres no estuvieran enteradas y no participaran de lo que hacían sus esposos. Pero bueno, cabe la posibilidad que efectivamente no estuvieran de acuerdo o simplemente que no estuvieran enteradas. Por eso no las incluyo en el otro grupo. Pero había estas otras 5. Si las tomáramos en consideración serían 29. Pero repito, tengo mis reservas ahí. Y hay otras mujeres. Estas otras. Pongo el caso de 2 de ellas. ¿Por qué estas no las incluyo tampoco? Son diferentes a las otras. Voy a regresar. Estas son esposas de los conspiradores de Querétaro durante la conspiración. En 1810 ya son esposas. En cambio, estas que estoy poniendo aquí son esposas de algunos que fueron conspiradores, pero cuando se casaron ya había pasado incluso ya la independencia. Vean ustedes, por ejemplo, María Matiana, que contrajo matrimonio con Luis Mendoza, uno de los que también llevan el mensaje de que la conspiración había sido descubierta, pero ella se casa con este hombre en 1823. Entonces, no pudo haber, si participó, pues participó, pero no como la esposa de Luis Mendoza. En todo caso, si es que participó, sería, digamos, como soltera o no, en otra posición. ¿Quién más? Por ejemplo, encuentro que María Dolores Garrido, que se casa con Ignacio Galván, uno también de los conspiradores de Querétaro, pero se casó en 1824. Entonces, si es que participó, pues lo hizo, pero no aparece y sin embargo, en todo caso, lo habría hecho en un sentido de soltera, en su calidad de soltera o en estado civil de soltera, digamos, ¿no? Pero es importante porque me parece, al menos a mí, porque muestra precisamente la participación activa de las mujeres. ¿Por qué no hay más mujeres? A mí me parece que no es porque fueran tan poquitas, sino porque no se daban a conocer. La mujer todavía estaba muy metida en su casa, todavía, claro, sí participaban en la vida social, no sé, iban a lo que ustedes quisieran, digamos. Algunas trabajaban, sí, pero no era como ahora. De tal manera que entonces muchas pues no las podemos ver porque fueron invisibilizadas y bueno, invisibles, perdón, se me fue el nombre. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente por la misma idea que prevalecía en ese momento, bueno, pues no se daban a conocer, ¿no? Entonces, una que otra que agarraban, pero realmente permanecían más bien bueno, antes de decirles gracias por su atención, permanecían en calidad de, pues como de secrecía, ¿no? Si participaban, pues sí, pero era menos. Bueno, ahora dejo de compartir para solamente, pues, darles las gracias.
Espero que les haya sido interesante esto que, bueno, pobre, humildemente les muestro como parte de mis investigaciones que realizo desde hace ya bastantes años. Tengo investigando sobre la independencia más o menos pues, un poco más de 20 años y es un tema apasionante. Siempre me ha gustado. Yo soy queretano y en ese sentido me interesa mucho mostrar la historia de mi ciudad, de mi estado, a otras personas, en particular a mis estudiantes, pero también a otras personas, a quienes estén interesados, a quienes interese la historia, que les llame la atención. Por otro lado, también quiero agradecer al Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Querétaro, en particular a nuestro pues, dirigente, nuestro presidente, digamos, el licenciado Valentín García Márquez, porque por su gran esfuerzo, su interés en llevar a cabo todo este tipo de conferencias, que ya se hacían desde antes que él llegara, es cierto, pero este interés tan fuerte que él pone, lo reconozco y lo encomio en ese sentido. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles, ojalá les sea de utilidad y pues espero verlos, bueno, al menos comunicarme con ustedes en un próximo video. Buenas tardes, muchas gracias.